Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete con 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia queremos dar la bienvenida al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, asambleísta Fernando Villavicencio, y al colega periodista investigador Cristian Zurita, que tanto ha aportado con sus investigaciones. El tema de hoy es el caso Alex Saab, este testaferro del dictador Nicolás Maduro, que estuvo aliado con mandatarios de la región, algunos que hoy están prófugos de la justicia, y saltan a la vista nuevos casos, porque no ha sido nuevo, perdón la redundancia, de esta mezcla de vínculos a la corrupción. Pero esto quizás ha escandalizado por lo que nos hemos enterado, los textos, las investigaciones, incluso las fotografías, que queremos que se explique de tal manera que no todos los que han visto o han leído entiendan adecuadamente el caso de este supuesto empresario barranquillero Alex Saab, hoy preso en los Estados Unidos de América y que es procesado. ¿Cuánto se podrá contribuir con esta investigación, tanto en el Ecuador para iniciar procesos, cuanto para la justicia de los Estados Unidos? Asambleísta Fernando Villavicencio, muy buen día. En las próximas horas, entendemos, quizás en una hora, se van a instalar en la comisión para definir finalmente este informe que irá al Pleno, y allí habrá que ver cómo se pronuncian. Ya conocemos sectores plenamente identificados con la corrupción, pero el resto de sectores, cómo se pronuncian frente a este hecho escandaloso, no solo para el Ecuador ni la región, sino para el mundo. Muy buen día. Iniciamos la semana saludando. Buenos días, Miguel. Igual buenos días a Cristian, a los amigos de la radio. Lo primero, este gran caso conocido como Sistema Sucre, Sistema de Compensación Sucre, o también Alex Saab o Foglocons, tantos nombres que se les puede acuñar. Este caso fue aprobado como parte del plan de investigación de la Comisión de Fiscalización por unanimidad hace 6 meses. Es decir, no es un caso que se le ocurrió al presidente de la comisión ni a Ana Belén Cordero. Y luego, con la coyuntura de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, la colega Ana Belén Cordero solicitó que por la urgencia del caso se ubique como prioridad dentro de los 65 casos que fueron organizados en el plan de trabajo. Sin duda, lo importante, estimados amigos oyentes, es que al fin, luego de 11 años de silencio, de corrupción, silencio e impunidad, al fin, el país cuenta con un informe altamente documentado. Más de 10.000 fojas constituye el anexo de este informe de 125 páginas, 34 comparecencias. Es decir, es una de las investigaciones más documentadas de este país. Informes reservados, información oculta que jamás salió a la luz, ahora la justicia de Ecuador va a tener. Es decir, eso es lo importante, más allá de cuál sea el voto de los 9 miembros del Pleno de la Comisión de Fiscalización. Lo que va a ser la votación el día de hoy en el Pleno de la Comisión es poner a cada legislador y a cada partido político del lado de la verdad o de la corrupción, del silencio o de la voz altiva de la gente que quiere transparencia. Eso va a pasar el día de hoy. Para adelantar un resumen rapidísimo de los hallazgos de este informe, este sistema de compensación regional, así se llama, Sistema de Compensación Regional de Pagos Sucre, que nació como iniciativa de Hugo Chávez Frías y luego abrazado por Rafael Correa Delgado. Este sistema, según la investigación, no es ni un sistema de pagos regional porque no involucró a los 5 países de la ALBA, sino solo a 2. Es decir, a Ecuador y Venezuela. Es decir, no es regional, es binacional. Y segundo, tampoco es un sistema de compensación, porque no compensa nada,
porque no tiene con qué compensar. La compensación, el término compensación significaba que en un sistema de comercio externo, las exportaciones se compensan con las importaciones en un nivel de balanza de pagos, sí, positiva, negativa. Es decir, hoy exporté 20 a Venezuela e importé 19, tenemos 1 que compensar. Aquí no hay compensación, porque no hay importaciones. El 99% del comercio exterior entre Ecuador y Venezuela fueron exportaciones, y una gran mayoría exportaciones ficticias y sobrevaloradas. Al final del camino, voy a tomar las palabras y un documento que nos entregó la semana anterior la actual superintendenta de bancos, que fue a la fecha 2012-2013 gerenta general del Banco Central del Ecuador. Me refiero a Ruth Arregui. En ese documento que ella entrega al entonces presidente del directorio, Diego Martínez, quien dijo que no sabía nada en la Comisión de Fiscalización, en ese documento ella revela las inconsistencias y la gravedad del sistema Sucre y exige que de los 6 meses de compensación, es decir, tenían 6 meses para compensar entre exportaciones e importaciones, se reduzca a 2, porque el Ecuador estaba perdiendo. Voy a decir las palabras de Ruth Arregui. Fernando, el Ecuador acabó financiando a Venezuela, es decir, el pueblo ecuatoriano. Con nuestros dólares acabamos financiando operaciones ficticias, operaciones sobrevaloradas en su gran mayoría. Y esto lo que involucra es un gravísimo delito de peculado, porque significa que el Banco Central del Ecuador puso la plata de los ecuatorianos para financiar operaciones delictivas como la del señor Alex Saab Morán y Álvaro Pulido. ¿Por qué? Porque 6 meses después, cuando ya se llevaron nuestros dólares, recién vinieron los venezolanos a intentar devolvernos la plata. Y en muchos casos, como dijo el propio exgerente del Banco Central, Mateo Villalba, él mismo, Mateo Villalba, tuvo que viajar a Venezuela y en una ocasión armado para exigir a los venezolanos que le devuelvan la plata a los ecuatorianos que le habíamos prestado para que hagan su sistema de compensación Sucre. Y no solo para esto, asambleísta Villavicencio, sino también para financiar la campaña de el dúo de la Revolución Ciudadana. Le duela a quien le duela. Si uno entra a investigar, uno no es como caballo de paso, pues voy a investigar ese delito. Si me encuentro con 10 delitos conexos, yo no puedo callarme. ¿Qué es lo que encontramos en este caso? Encontramos que parte del dinero de la empresa de Alex Saab y Álvaro Pulido, Fondo Global de Construcción, 4.2 millones de dólares, salen de la cuenta de Fondo Global a la cuenta de una empresa que se llama Inconec. Inconec es la empresa de la señora Micaela Leherer Alarcón, quien es la pareja o esposa del señor Carlos León Ponte, dueño de la Casa de Valores Cefis de Panamá y también de la Casa de Valores Cefis de Ecuador. Y la Casa de Valores Cefis de Panamá recibe 23 millones de dólares de la plata de Fondo Global, de la plata de Alex Saab, y Cefis de Ecuador 9.3 millones. Y la señorita Micaela Leherer Alarcón en su empresa Inconec recibe 4.2 millones de dólares de la empresa de Alex Saab. Y justo esas fechas que ella recibe este dinero, 2012-2013, un informe del Consejo Nacional Electoral, presentado por la presidenta, no por Villavicencio, por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, establece que entre los aportantes a la campaña del binomio presidencial, Rafael Correa y Jorge Glass, habían al menos $70,000 de aportes de la señorita Micaela Leherer Alarcón. Es decir, la Comisión de Fiscalización... Eso está registrado, eso pero por está supuesto, aportado. Pero por supuesto, la Comisión de Fiscalización no puede, por gusto o disgusto, esconder esta información. El nombre de la señorita Micaela Leherer Alarcón consta en el expediente de Fondo Global. Es más, ella tiene orden de captura, está prófuga del país, está prófuga de la justicia ecuatoriana. ¿Y quién fue el abogado? Porque a mí me gusta toditas las cosas decirlas así. ¿Quién fue el abogado de la señora Micaela Leherer Alarcón? Felipe Rodríguez, que ayer en el programa Políticamente Correcto
tuvo la audacia de decir que el caso Alex Saab es un show. O sea, está bien que un abogado haga lo que le dé la gana, sí, cobre los honorarios que quiera de testaferros, delincuentes, narcotraficantes, criminales, de quien quiera, pero vaya a levantar la voz en un tribunal y no utilice un medio de comunicación para aparecer como político, como analista y dando clases de ética y de moral. A propósito de eso, vamos a registrar lo que dijera el abogado Rodríguez en Políticamente Correcto de Coavisa. El camino siempre fue Venezuela, Banco Privado, Cadivi, Banco Central Venezolano, Banco Central del ALBA, Banco Central Ecuatoriano, el que desembolsa, evidentemente, esos recursos del banco privado, ¿de quién? Del exportador de algo, para luego hacer cruces con balanza comercial. Pero todo eso se analizó en el 2012 y 2013 y todos esos casos se cayeron. Recordemos que ese no es el único caso. Hubo como 15 casos en los cuales ya casi todos fueron declarados inocentes. Entonces, el caso Saab no es más, y recuerden mis palabras, que únicamente un show político de detuvieron a alguien en los Estados Unidos que sería el testaferro de Maduro. Lindo caso para el tema mediático y político, pero en lo legal, en lo penal, es un caso cerrado. ¿Por qué, asambleísta Villavicencio, por qué este es un caso terminado, que no pasó nada en esa época? En sus palabras se ve que se escucha que está devengando los honorarios, pues. Claro, él recibió dinero de su cliente. ¿Quién era su cliente? Micaela Leer Alarcón, dueña de la empresa Inconeg. Pregúntenle a la fiscal Diana Salazar, pues. Ella tiene una orden de captura este rato. Y el padre de ella fundó aquí en el Ecuador la Casa de Valores CEFIS, por la que el señor Carlos León Ponte manejó más de 32 millones de dólares de las cuentas y de la plata de Alex Saab. Y el otro socio del mismo estudio jurídico de Felipe Rodríguez, el señor León Michel, es el abogado de Carlos León Ponte. Y aquí no pueden venir los abogados a darle clases de moral a este país cuando están cobrando de presuntos delincuentes. Aquí nadie nos va a quebrar en la comisión. Y el día de hoy, Miguel y ecuatorianos, este presidente va a poner a votación. Y el país va a ver quiénes votan a favor de los delincuentes. Aquí no van a venir a decir que este es un show político. Show político. El único caso, Miguel y ecuatorianos, de lavado de activos que fueron sobreseídos es el caso Fondo Global. Porque en el caso de Coopera hay un sentenciado y el caso del Banco Territorial también. No es Villavicencio el que está diciendo que este es un caso de lavado. Fue la fiscal Diana Salazar que en el pleno de la comisión lo dijo. Este es un caso de lavado de activos. Y el único caso en el que no hay sentencia es justamente el caso Fondo Global, donde está Alex Saab, Álvaro Pulido, Luis Eduardo Sánchez Llanes y la señorita Micaela Leer Alarcón. Bienvenido al periodista investigador Cristian Zurita, que nos ilustra periódicamente, en este caso, cómo descifrar la investigación que hace la Comisión de Fiscalización y estos hechos que han sido evidenciados, y no solo en textos, sino en fotografías, que debiera hacer conciencia a los ecuatorianos sobre esto. Buen día, Cristian. Gracias, Miguel. Fernando, muy buenos días. En términos pedagógicos, hay que entender que el caso o Fondo Global es mucho peor y mucho más grave que Odebrecht. Porque Odebrecht fueron 3.000 millones de dólares en obras y se estima que los sobrecostos por los cuales se investigó y existieron una gran cantidad de sobornos generados a diversos funcionarios en su momento representaba un monto de 850 millones de dólares, ¿sí? El caso Fondo Global y el caso Sistema Único de Compensación Regional habla de 2.600 millones de dólares, ¿sí? Y todo es un intangible, pues, porque simplemente estamos hablando de transacciones que terminaron en cuentas bancarias que luego salieron a paraísos fiscales, básicamente Estados Unidos, Panamá y otras rutas, que es el tema central de lo que tiene que generar la investigación que la Comisión de Fiscalización está por entregar, porque debemos entender esta ruta del dinero y porque de por medio existe una gran cantidad de recursos ecuatorianos que se utilizaron para compensar las operaciones de importación que hacían los venezolanos, en este caso Alex Saab,
¿sí? La empresa de Alex Saab recibía aproximadamente como $1 millón diarios del Banco Central para justificar las supuestas operaciones que realizaba de compras de materiales de construcción, ¿sí?, en el Ecuador. Aproximadamente, Fernando nos puede de alguna manera ilustrar el número de transacciones, pero más de 164. Claro, son 164, es decir, medio año de transacciones de $1 millón diarios a la empresa que salía de dinero del Banco Central, sin considerar todo el sistema de lavado que significaron los 2.600 millones o los 2.500 millones por decirlo así, de empresas directamente relacionadas a ecuatorianos y a venezolanos, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa. Estamos frente a un monstruo, a un sistema de corrupción monstruoso que partió de las políticas diseñadas ¿por quién? Por Rafael Correa Delgado y Hugo Chávez, ¿sí? Y concretadas ¿por quién? Por gente como Pedro Páez, como Andrés Arauz y toda este grupo de supuestos técnicos que apalancan. Absolutamente todo está probado, porque buena parte de la información ya ha sido presentada por fin de forma oficial, primero a la Comisión de Fiscalización y luego lo que quedó pues como remanente de información que estaban en los procesos judiciales que ninguno llegó a concretarse, pues que en ningún país sucedió eso. Controlaron a la justicia como aquí. Los juicios fracasaron, por supuesto, en Venezuela, fracasaron, por supuesto, en Colombia, fracasaron, por supuesto, en México y tenían que fracasar en Ecuador y vienen a decirnos que efectivamente los casos ya se cerraron y que todas las personas fueron declaradas inocentes, cuando justamente todavía ni siquiera han existido respuestas de los principales involucrados en este tema, como por ejemplo el señor Miguel Ángel Or, presidente de la Liga Pro, o del propio Nassim Neme, que ayer estaba pontificando en temas deportivos en el país, de tal modo de que existe demasiada información que tiene que hacerse pública para que esto no vuelva a suceder, ¿sí? Y este tipo de sistemas que fueron utilizados, apalancados en políticas regionales, simplemente dejen en evidencia que aquí lo que existió es un sistema clarísimo de corrupción apalancada, ¿sí?, a los más altos niveles del grupo del ALBA. Cristian, pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas incluso fotografías, que es bueno hacer escarnio al país de lo que se evidenciara. Decía Fernando Villavicencio los aportes para la campaña del binomio de la Revolución Ciudadana. Bueno, es que eso quedó en evidencia por varias formas, porque a partir del caso Arroz Verde, sí, el Consejo Nacional Electoral vuelve a hacer un análisis de los gastos específicos realizados por la campaña de Unión por la Esperanza, ¿sí? Y dentro de los aportantes, justamente aparece la esposa de quien estamos hablando hoy, que es Carlos León Ponte, ¿sí?, que juega un papel preponderante porque sirvió como un cajero de Alex Saab, no solo en Ecuador, en otros países también, pero en Ecuador juega un papel preponderante, porque su esposa es quien aporta $70,000 a la campaña de Alianza País en el año 2013. Estamos hablando justamente, sí, claro, en el periodo de mayor oscuridad de la democracia ecuatoriana, que es cuando efectivamente ya se habían tomado las cortes, ya se habían tomado los entes de control y ya habían prácticamente censurado a través de la ley de comunicación a todos los medios. Entonces era obvio que tenía que pasar en ese momento. Entonces, en el periodo de Arroz Verde, del financiamiento de Arroz Verde, también aparece esta aparente cantidad de dinero que entendemos que debe ser más. Sí, porque solo simplemente aparecen $70,000, pero en el caso de Arroz Verde es igual, porque aparecen aportes mínimos comparado a lo que efectivamente pudo haber sido. Nosotros cuando hacíamos el tema Arroz Verde identificamos que podía existir hasta más de $120 millones directamente relacionados al financiamiento de las campañas. Aquí tiene que ser igual, Gonzalo. Pero existe con claridad la información generada por el Consejo Nacional Electoral, en el cual se observa que la señora
Lehrer, ¿no es cierto?, entrega $60,000 en efectivo y $10,000 en especie, es decir, un total de 70,000. ¿Quién es ella? Pues la esposa de Carlos León Ponte. ¿Quién es el señor Carlos León Ponte? La persona que viajó el 5 de marzo de 2013, ¿sí?, con toda la cúpula de Fondo Global al Ecuador, porque allí están los documentos ya certificados, que viajó desde Bogotá, Quito, y se reunieron en la ciudad de Cuenca con empresarios como Nasib Neme y otros directorios parte del grupo El Juri, no se entiende exactamente qué. Pero dentro de ese vuelo obviamente estaba la plana mayor, los número uno de Fondo Global en Ecuador. O sea, no estaba SAP, pero estaba Álvaro Pulido Vargas, obviamente, que de alguna manera era el lóbulo frontal de este sistema de corrupción. ¿Y allí quién viajaba? Pues viajaba el señor Carlos León Ponte. ¿Y quién es Carlos León Ponte? La esposa de la señora Lehrer. Y la señora Lehrer es la aportante de $70,000 a la campaña. ¿A quién entregaron esos $70,000? Pues eso tiene que haber sido entregado. No, pues directamente a la campaña, porque eso está registrado por Unión por la Esperanza. ¿A quién era la administradora de la Asamblea? Son las cuentas de la Unión por la Esperanza las que se entregan al Consejo Electoral, y esta es la que nuevamente rinde cuentas a partir de la elaboración de este nuevo informe, a partir del caso Arroz Verde. Así que es... Y para el registro histórico está allí ese aporte oficialmente en el CNE. Está presentado, nosotros incluso hemos presentado el print de la hoja de cálculo de Excel que efectivamente está y consta como archivo digital entregado por UNES y construido y generado por el Consejo Nacional Electoral para realizar este segundo informe. Así que no hay por dónde irse y no hay cómo decir que esto efectivamente no sucedió, porque allí están todas las pruebas relacionadas a este caso. Es que es muy difícil, Miguel, esconder actos de corrupción de este tipo, porque de lo que estamos hablando es que existió aproximadamente $20 millones de lavado diario en Ecuador durante 1 año y medio. Es por eso que estalla el caso. ¿Y cómo es que estalla el caso? Es que era muy difícil tapar, porque además en ese mismo periodo el Ecuador era observado internacionalmente por el Gafi y por el Gafisud a partir de todos los sistemas de lavado que se habían identificado y de supuestas relaciones, no es que eran supuestas, eran relaciones clarísimas que el Ecuador entabló a través de Irán con Venezuela, ¿no es cierto? Entonces era observado internacionalmente por todo este sistema internacional de lavado. Y justo cuando son observados, pues efectivamente se entraban al sistema financiero $20 millones diarios, producto de este sistema de supuestas compras ficticias que se realizaban desde Venezuela. De tal manera que era imposible tapar. Todos los bancos tenían que emitir informes diarios de inconsecuencias sobre los recursos que llegaban a cuentas de personas desconocidas. Sí. Y a partir de 2015 que se empieza a investigar con claridad este caso. Yo recuerdo que fui parte del equipo que investigó en Diario El Universo, y yo tuve la oportunidad de hablar con ejecutivos venezolanos que decían, sí, lo que nosotros hacemos es comprar empresas que tengan un historial interesante, que tengan un movimiento, un Cardex importante, histórico, y las compramos, y pues a través de ellas empezamos a hacer los negocios de compras de productos, que obviamente era cualquier cosa, pues, ¿no? Obviamente así muchas empresas ecuatorianas se han parado, ¿sí? Ahora son importantes, pero a costa de la corrupción, porque hay empresas que se han identificado que vendieron cada lata de atún en $5 a Venezuela, ¿no? Y es posible que ni llegaron, ¿sí? Esa es la realidad. Bueno, luego volvemos con Cristian Zurita y sus investigaciones. Asambleísta Fernando Villavicencio, ¿qué espera usted en la Asamblea? Porque lastimosamente en el ámbito judicial sabemos, como decía Cristian, ese comportamiento que hubo en su momento. ¿Qué espera usted de los votos? Porque el país está cansado de escuchar a sectores plenamente identificados, persecución política, no hay fundamentos, es cuando ellos han cometido exactamente eso. Yo identifico 2 sectores ahora en la comisión, al interior en el pleno, que están muy molestos con el contenido del informe. Los unos que representan a UNES y que un poco tienen ese gran espejo de lo que ocurrió durante estos 11 años, liderados por el prófugo Rafael Correa. Ellos tienen un argumento, entre comillas, político, ideológico, casi de feligreses, de defender a su líder prófugo y las operaciones delictivas durante esta década.
Y les entiendo, hasta a ellos les entiendo. Y hay otro grupo liderado por la asambleísta Soledad Diab, que realmente hasta hace pocos días estaba feliz de viajar a Estados Unidos a presentar el informe, pero cuando se encuentra con todas las piezas del informe, pone el grito en el cielo. Y quiero protestar a nombre de los periodistas por el ataque de la última sesión, donde prácticamente dijo que la Comisión de Fiscalización, ahí viven algunos periodistas, entre ellos a Marlon Puertas. Todo mi respeto para el periodismo de investigación. Es más, lo que ha callado la institucionalidad de este país, el periodismo lo ha puesto en grandes reflectores. Y reitero, todos los periodistas vayan a vivir en la Comisión de Fiscalización, porque eso es lo mejor que le puede pasar al país. Puertas abiertas, nada bajo la alfombra. Y aquí ella aparece prácticamente, no entiendo otra razón, defendiendo a algunos empresarios que aparecen vinculados. La Comisión de Fiscalización en su informe... ¿A quién defiende Soledad Diab? A Simón Parra y a la hermana, María Fernanda Parra. Sin duda, yo nunca oculto, yo no soy de los políticos que dicen están plenamente identificados. No, claramente ella defiende a Simón Parra, al Banco Amazonas y a las empresas de la señora María Fernanda Parra, que aparecen con un informe de inusualidades del Servicio Nacional de Aduanas del año 2012 y 2013. Yo no puedo quitar con responsabilidad al formato de investigación periodística y en este caso profesional del Parlamento, yo no puedo quitar ni poner un nombre, porque algún legislador me pide. Mire, yo acabo de leer un reporte, una aclaración entre comillas, del gobernador de la provincia de Manabí, a quien yo no conozco. Pero efectivamente la empresa de él aparece en el puesto 7, si no me equivoco, del reporte oficial del Banco Central del Ecuador remitido a la Comisión de Fiscalización. En el reporte oficial del Banco Central aparecen 308 empresas y la empresa del actual gobernador aparece con un informe de inusualidad del Banco Central del Ecuador remitido a la UAFE. Es decir, si alguien del gobierno de Guillermo Lasso me hubiese pedido que le quite el nombre de la empresa, yo no lo hubiese permitido jamás. Tampoco le pidieron. Y tampoco me han pedido. Entonces aquí los que ponen el grito en el cielo y acusan a Villavicencio y dicen que es un informe sesgado, son los que están pulidos. Fueron pulidos por la corrupción. Entonces, los pulidos de la Comisión de Fiscalización que defiendan a Pulido y a Alex Saab. Pero este legislador, ¿sí? Si el día de hoy no hay los votos y que sepa el país, y que sepa el presidente Guillermo Lasso, si el día de hoy no hay los votos para aprobar ese informe, yo presentaré solito ese informe a la Fiscal General del Estado, a todas las instituciones de control de este país y enviaré al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque lo importante aquí es que el país tiene un informe, más allá de la responsabilidad o irresponsabilidad de algunos legisladores. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo descifra los votos el Partido Social Cristiano? ¿Cómo cree? Bueno, voy a poner así en el mapa. Los votos son los siguientes. Ana Belén Cordero, que es de Creo. Pedro Velasco, que es independiente del BAN. Marco Troya, independiente. Bruno Segovia, que era de Pachacuti, que es hombre de Yacu Pérez. Roberto Cuero, correísta. Gabriela Molina, correísta. Coms Córdoba, correísta. Soledad Diab, Partido Social Cristiano. Y yo que soy del bloque de la Soledad. ¿Sí? Hasta aquí, los que han comprometido su voto, que han leído, que han sido parte de este proceso, Ana Belén Cordero, Pedro Velasco, Bruno Segovia, Fernando Villavicencio. No conozco la posición de Marco Troya, quien se ha descolgado. Así es que cada quien tiene que dar la cara al país. Y Soledad ya ha dicho que ya no va a votar. Bueno, ella entiendo que por su posición crítica y además cargada de calumnias en mi contra, las cuales tendrá que probar judicialmente, entiendo que estará de otro lado o por otro lado. Pero reitero, aquí los pulidos que se pulan, pero conmigo no cuenten, yo no me voy a quebrar. Y tengo que retirarme justamente... Sí. ¿Confía que se apruebe el informe? Igual, si no se aprueba, reitero, yo llevaré el informe. Necesita 5 votos. Pero aunque no se apruebe, yo llevaré, porque cada legislador tiene su responsabilidad, ¿sí?
Yo asumo esa investigación como mía y llevaré ese informe a la Fiscalía. Lo importante son los documentos de respaldo que tiene ese informe y que la Fiscalía, como en el caso Arroz Verde. El caso Arroz Verde fue un informe periodístico y se convirtió en noticia criminis, y la fiscal general del Estado, a partir de esa investigación periodística, inició lo que se convirtió en el juicio más grande e importante de la historia de este país, el caso Sobornos. De cualquier manera sería una vergüenza que como comisión Exactamente. no apruebe. Y el país debe estar atento quiénes y cómo votan. Vamos a ver quiénes son los pulidos. Ya. Muchas gracias a Fernando Villavicencio. Sabemos que tiene que marchar a la reunión de la comisión. Les deseo suerte. Ahí queda, Cristian. Sí, muchas gracias al asambleísta Villavicencio. Pendientes en el país de lo que suceda. Cristian Zurita, bueno, aquí ha habido las pruebas que desde el año 2012-2013 en condiciones complejas se sacara en medio de las amenazas de ese momento, pero ahora han salido, de acuerdo al manejo del caso, más documentos, más pruebas, fotografías que hemos visto. Por favor, explíquenos. Bueno, es que la coyuntura de la llegada de Alex Saab a los Estados Unidos efectivamente habría la posibilidad de nuevamente enrumbar el caso en Ecuador para acceder y generar un solo compendio de información relacionada a esto, que es vasta, ¿no? Es vasta. Recordemos que hay 15, 16 juicios relacionados a este tema que fueron prácticamente todos cerrados, y la información está allí, de alguna manera archivada. Lo que había que hacer era nuevamente reordenarla y buscar nueva que directamente no se había entregado nunca, porque en verdad lo que aquí existió es un direccionamiento por parte de la Fiscalía General del Estado, ¿sí?, en manos de Galo Chiriboga, que es parte de estas relaciones de Fondo Global de Construcciones y de otro tipo de negocios que se hicieron a través del Sistema Único de Compensación Regional, pues era cerrarlo, ¿no? Era cerrarlo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con una de las juezas que estuvo en primera instancia involucrada en el caso, y me decía, yo no tenía otra alternativa que efectivamente no dar paso a los pedidos de los fiscales, porque el caso estaba mal armado. Y ese es uno de los grandes obstáculos mal armado a entender. ¿Por quién? Mal armado por la Fiscalía. O sea, es decir, ¿cuál es el camino para que un caso no prospere? Armarlo mal, pues. ¿Sí? Entonces, acusar mal. Y cuando uno acusa mal o no respeta el debido proceso o no incluye las pruebas necesarias, pues simplemente los casos se caen, y después los fiscales lo que hacían, o todavía hacen, ¿sí?, es gritar a los cuatro vientos de que el problema es de los jueces. Claro. Efectivamente hay problemas con los jueces, pero hay casos tan públicos que obviamente los jueces tampoco quieren estar en la boca de todos. Y luego de tantos años, una de las juezas, ex juezas que ha hablado, ahora está radicada fuera del país porque siente que existió una persecución en su contra. Cuenta incluso cómo funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura entraron a su oficina y redactaron un nuevo informe judicial. Me ha pedido que no dé el nombre, porque se encuentra solicitando asilo político en otro país y que no puede presentarse públicamente, pero ha presentado alguna información. ¿Jueza de la Corte Nacional? No, jueza de primera instancia, que conoció uno de los casos. Me decía, ¿yo cómo puedo actuar si no tengo efectivamente las pruebas? Y es lo que siempre hace Fiscalía. Es posible que sí, que aquí exista un camino generado y direccionado por la Fiscalía General del Estado, en su momento manejada por Galo Chiriboga, para que todo esto no prospere, pues. Directamente Chiriboga. Es Galo Chiriboga, por supuesto que es Galo Chiriboga, si es parte interesada. Su hijo estuvo directamente involucrado en el manejo y en la defensa de Fondo Global de Construcciones en cierto momento, y todo esto tendrá que nuevamente investigarse, pues. No es que podemos ceder, sino que justamente se ha recopilado toda la información y de todo el poder que tuvieron. ¿Está aprobado la defensa del hijo de Galo Chiriboga? Hay forma de llegar a eso, por supuesto que hay forma de llegar a todo eso, y por eso de alguna manera fue llamado a la Asamblea Nacional para hablar de este tipo. Ahora, tendrá formas de defenderse y decir, aquí están las pruebas de que nosotros investigamos y que quienes no actuaron fueron los jueces. Pero hay formas también de llegar a identificar que los jueces actuaron de esa manera porque no tenían las pruebas o porque los casos fueron mal construidos desde la Fiscalía. Así que hay mucho camino
Miguel, todavía para poder entender sobre todo la impunidad judicial que imperó en cierto momento para dejar pasar estos enormes casos de corrupción relacionados a los más altos funcionarios de la Revolución Ciudadana. Y pues las pruebas están allí. Yo les invito a todos que entren a periodismodeinvestigación.com, tal como suena, periodismodeinvestigación.com, y vean la publicación de nuestro último fotoreportaje donde aparece el principal involucrado de todos estos temas, que es Jaime Sánchez Yanes, ¿sí? Que era la persona directamente vinculada a Chávez, que llegó como asesor de Rafael Correa, que puso a su hermano Luis Sánchez Yanes como accionista de Fondo Global Ecuador, ¿sí? Y que estaba junto siempre con el Por supuesto, expresidente. y hay decenas de fotos en las cuales en la última campaña, no estoy hablando del pasado, estoy hablando de la última campaña electoral, estoy hablando de enero de 2021, sí, aparece en Venezuela, perdón, aparece en México con Rafael Correa, aparece en fotos con Roberto Cuero, recién hace poco, ya en el proceso que se ha llevado de investigación dentro de la Fiscalía. Y Cuero, perdón, miembro de la Comisión de Fiscalización. Miembro de la Comisión de Fiscalización de Roberto Cuero. Aparece junto a Pierina Correa, aparece junto a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, aparece junto a Pavel Muñoz, aparece y otras fotos anexas como que está con Jorge Glass y obviamente con los hermanos Alvarados, que de alguna manera identifican pues el poder y la naturaleza de este hecho de corrupción, porque sobre todo, Miguel, aquí luego de que esto se entregue el informe públicamente, hay que continuar con dos investigaciones: la ruta del dinero de las empresas hacia los políticos y la ruta del dinero que recibieron empresas que ahora son extremadamente poderosas en el Ecuador hacia políticos como Rafael Correa y Jorge Glass. Ese es el nuevo camino. Por eso es que se ha peleado tanto. ¿Habrá pruebas de ello? Por supuesto que las hay. Porque esa es la ruta. Si no, no bregáramos tanto porque de alguna manera esto vuelva a judicializarse. Porque podemos entender que en un proceso de corrupción en el cual hubo 2.600 millones de dólares, que fue generado al más alto nivel y existió una ruta de salida de recursos económicos desde Venezuela, vía bancos centrales, hasta cuentas ecuatorianas y luego al exterior, obviamente que están involucrados los políticos más importantes que tuvieron que ver con este tema. Y ellos son Rafael Correa y Jorge Glass. Así que cuando nosotros estamos hablando de la ruta de Fondo Global y de otras empresas que de alguna manera se han mencionado tangencialmente y de otros cajeros como el que estamos hablando, de León Ponte y otros, ¿sí? De lo que estamos hablando es también de la ruta del dinero de los líderes de la Revolución Ciudadana. Y luego hay que ir hacia allá, Miguel. Por eso es que se ha puesto tanto interés y tanta fuerza en este tema, porque existe una información por demás concreta, ¿sí? Y oficializada ya en estos momentos en Ecuador sobre lo que significa este caso, porque existe un camino en el cual puede identificar que se hicieron decenas de irregularidades que se cometieron con el uso de recursos ecuatorianos, sobre todo de reserva internacional de recursos a través del Banco Central. Y porque sabemos que existe una fuga de capitales gigantesco en el cual pues directamente están involucrados exfuncionarios ecuatorianos, ejecutivos de varias empresas, y pues vaya a haber un número de personas relacionadas al sistema institucional de Venezuela, pues, ¿no? Entre la tanta información que ha proporcionado Cristian Zurita, periodista investigador, bueno, se puede conocer quiénes metieron mano cuando fueron donde la jueza del Consejo Nacional de la Judicatura? ¿Era la época de Gustavo Yal, le pregunto? Sí, era la época de Gustavo Yalc. Sí, por supuesto que sí. Él es que es difícil esconderlo, porque además todos recordamos que era Gustavo Yalc la persona que estuvo al frente del Consejo Nacional de la Judicatura. Y hay una serie de nombres que pueden hacerse públicos. Es un tema que todavía no hemos nosotros profundizado, pero que tenemos ya la información, porque obviamente nos faltan manos y hemos tenido que priorizar temas urgentes que han ido apareciendo directamente con este caso, pero entendemos que es un tema que no lo vamos a cerrar. Así que si es que creen que show mediático hay, por supuesto que va a haber durante mucho más tiempo. Pero aquí lo importante no es el show, sino que toda esta información que se va haciendo pública pueda irse canalizando de tal manera para entender mejor cómo es que se estructuró todo este sistema.
¿Y qué nombres se podrían adelantar de quienes del Consejo de la Judicatura estuvieron metidos en esto? No, eso todavía hay Está. que precisar. Yo podría darlos de este momento porque incluso hay información entregada, pero no es que hemos todavía metido mano para contar una historia de cómo efectivamente se torcieron Habrá a en los su jueces momento. con respecto a esto. Pero metieron Pero mano. hay caminado, por supuesto, sí. Entonces, si es que no se ha podido hablar con respecto a esto públicamente es porque han pedido todavía reserva de estos hechos porque existe de por medio alguien que está solicitando un asilo en el exterior. Pero no es nada más de ello, simplemente un respeto de la fuente en que se ha conectado con nosotros ya hace algunas semanas. Todo esto tendrá eco en la justicia. ¿Qué piensa Cristian Zurita de su experiencia? Yo creo que hay que reformular cierto tipo de investigaciones y abrir nuevos casos de personas que directamente no estuvieron involucradas. Yo creo que hay que investigar a las autoridades del Banco Central, por supuesto, y a las autoridades que estuvieron, intervinieron directamente en las autorizaciones correspondientes para que esos recursos puedan ser utilizados y no lo suficientemente controlados. Sí, porque eso todavía hay que aclarar. No sé si es que se trata de un juicio penal, no sé si es que se trata de un juicio civil, no sé si es que se trata de un nuevo informe que pueda hacernos entender para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder. O sea, ahí tiene que haber una investigación a las cabezas Pero se presume que Central. Cometieron delitos. Por supuesto, porque de hecho, como ha dicho Fernando Villavicencio, existe información entregada por la actual superintendente de bancos en su momento, que estuvo en el Banco Central, de que se utilizaron los recursos de la reserva de libre disponibilidad para apalancar los negocios que estaban haciendo las empresas venezolanas aparentemente exportando nada. ¿Sí? Es decir, les dimos el dinero para que hagan un negocio a sus anchas. Entonces, de ahí tiene que haber, por supuesto, se tiene que desprender una serie de delitos, porque lo que estaban haciendo era utilizar nuestro dinero. Lo que ha dicho es, miren, aquí el sistema, la caja de compensación funcionaba cada 6 meses, es imposible. Si es que teníamos si es que las empresas tienen dinero que cubrir, la rebajamos, la dejamos máximo a que este sistema se compensa en 2 días, y tenía razón. Además que no era un sistema de compensación, ¿no? Porque tenía que, de alguna manera, exportarse e importarse en volúmenes similares. De tal manera que esto todavía está muy abierto. Lo que hemos visto es una gran cantidad de información y la gente como que todavía no termina de concretar de qué se trata esto de Fondo Global. El Fondo Global es clarísimo, es un sistema de lavado con el dinero venezolano, ¿sí? A través del Ecuador. ¿Por qué Ecuador? Porque tiene dólares. Claro, ¿sí? traían los bolívares, lavaban y se llevaban dólares ecuatorianos. Exactamente. Debemos recordar que incluso había un sistema, antes de que esto se logre concretar, de una gran cantidad de venezolanos que venían a visitar Ecuador para realizar la llamada raspada. ¿Sí? Es igual, Miguel, con la diferencia de que esta raspada ya se lo hizo a través de bancos centrales, porque llegaban acá, lo que llegaban era con su tarjeta y con una autorización de consumo de un monto específico en dólares que le asignaba el Estado venezolano a cada turista. Llegaban, hacían una pasada de tarjeta y en un almacén específico, cualquiera podía ser, y el almacén se quedaba con 10% de la transacción, y lo que hacía era darle la diferencia en efectivo, pero en dólares. De tal manera que estos supuestos turistas se iban con dólares a Venezuela. Si tenían al cambio $2,000, sí se quedaba el 10% de esos cambios en el Ecuador o con la persona que supuestamente hacía el negocio. Se iban con la diferencia y luego lo vendían en el mercado negro, que era en verdad un negociazo. Si ahora de lo que se entiende es que el gran negocio de todo esto es que justamente la diferencia entre tener dólares y bolívares generaba unas riquezas inconmensurables en Venezuela, a tal punto que ni siquiera tenían que llevarse nada del Ecuador. ¿Sí? Claro. Esa es la realidad. Y dólares ecuatorianos, digamos, dólares que estaban en el Banco Central. Es decir, existe un sistema de fuga de capitales clarísimo, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, más de los 2.600 millones. Y al punto que se podía pagar el impuesto de salida de capitales, ¿no? Hasta ese punto. O sea, era tan lucrativo el negocio que incluso se pagaba sin ningún inconveniente
el impuesto de salida. Así que esto todavía da para mucho y entendemos que es un tema regional porque en el caso del Sistema Único de Compensación Regional interviene el Ecuador, que son aproximadamente 3.000 millones, pero el Sistema Fondo Global es otra cosa gigantesca que involucra a El Salvador, a Guatemala, a República Dominicana, a México, a España, a Turquía, a Bielorrusia, a Rusia, y en el cual no solo están relacionados ese tipo de transacciones a través de un sistema generado de gobierno a gobierno como fue el Sucre, sino que de por medio existen pues lavado de dinero, corrupción al más alto nivel porque se compraban alimentos caducados para el pueblo venezolano, ¿sí? Y de por medio existe tráfico de armas, tráfico de diamantes, tráfico de oros, y obviamente es clarísimo que si es que todo estamos hablando de un sistema de lavado, tiene que haber tráfico de narcóticos, ¿no? Así que el tema es extremadamente grande, tan grande como en su momento fue Odebrecht, con la diferencia de que en el Ecuador, pues esto fue un sistema mucho más grande. Fue 3 veces más grande, 2 veces más grande que Odebrecht en el Ecuador, el caso Fondo Global. ¿Cree que correrá la suerte del caso de Odebrecht, en donde se llegó a sentenciados en el caso ecuatoriano? Porque daría la impresión de que como se juzgó 2012-2013, habiendo nuevos elementos, como ha citado Cristian Zurita, esto quede en impunidad. Es que la batuta, tanto como en Odebrecht, ¿sí? Y en otros casos la tuvo la justicia americana, que va a pasar igual. Entonces, los gringos dieron luego de que se entienda qué es lo que pasó y luego de que tengan líneas del dinero clarísimo, porque todo esto es utilizado en dólares y para ellos es muy fácil o mucho más fácil que para los ecuatorianos identificar cómo se dieron esas líneas y esos flujos, pues esa información en cierto momento se hará pública y tendrá que judicializarse en Ecuador a través de acuerdos de cooperación penal para que esto nuevamente son hechos nuevos, ¿no es cierto? Así es. Así que, o sea, ¿se podrá llegar a esto que ha sido tan difícil? Es que depende de la justicia. Por la trazabilidad, la ruta del dinero. Miguel, ¿Se podrá llegar a estos grandes peces? Los ecuatorianos no vamos a hacer ese trabajo, ¿sí? Porque no hay posibilidad y existen aquí de por medio N intereses que van a impedir a toda costa que efectivamente esto se conozca. No va a prosperar por el Ecuador. Lo que puede hacer el Ecuador es hasta el punto que ha hecho solicitar más información, esa información entregarles a ellos y que en su momento, cuando terminen, cuando tengan un informe, lo que sea, se llegue a un acuerdo de cooperación penal internacional para reabrir los casos en Ecuador con la información judicializada en los Estados Unidos. No va a haber otra forma. Es decir, en el juicio en Florida contra Alex Saab, pudieran salir estos hechos en donde se refleje la ruta del dinero y a estos peces gordos de la política ecuatoriana de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Sin duda, ¿sí? Sin duda. Y recordemos que el propio secretario Blinken hizo una referencia a la corrupción del sistema de Fondo Global de Construcciones, Alex Saab y el Sucre, ¿sí? Cuando estuvo en Ecuador. Y dijo, estos hechos no pueden pasar, es decir, es demasiado evidente lo que sucede y creo que de alguna manera ahí están concientizados de la importancia de la que pudo jugar Ecuador en su momento con respecto a este sistema de corrupción que no solo involucra a unas 25 o 30 empresas relacionadas a los hechos de corrupción de los chavistas allá en su país, sino que esto supera en gran medida el uso del dólar y de su moneda como un sistema enorme de lavado que ayudó a enriquecer a muchos y eso pues es lo que tendrá que definirse. De lo que ha salido y va a salir en la Comisión de Fiscalización, esperemos qué sucede con la aprobación. Hay nuevas evidencias que demostrarían estos hechos que no solo fueron los del pasado, sino nuevos elementos. Sí, yo creo que a partir de las 2 de la tarde se podrá tener listo el informe. Ahí están todas las transacciones, ahí están todos los cheques y ahí están todos los nombres de las personas que entiendo, ¿no? Que están allí. Yo he visto algunos nombres, no me he atrevido a decirlos, pero es demasiado grande esto, Miguel. Así que, ese informe generará mucha noticia en la medida en que el periodismo efectivamente quiere entrar a profundizarlo y analizarlo. Como hay mucho rabo de paja que ahora incluso tienen defensores en la Comisión de Fiscalización, ¿cree que se aprobará el informe? No, yo dudo. Yo creo que no se va a aprobar. Creo que no se va a aprobar.
porque ahí obviamente existen negociaciones. O sea, cuando hay Entra los la asambleístas, política por sí, debajo. cuando los asambleístas entran a negociar este tipo de temas grandes, pues, o a discutir este tipo de temas grandes cuando se puede negociar. Será Entonces, cambio de obviamente algo, ¿no? aquí existe una moneda de cambio entre algunos asambleístas, como ha señalado Fernando Villavicencio. Hay que pensar por Marco Troya, que dicho sea de paso en nuestro portal, se le ha dado palo por sus hechos de corrupción relacionados al morenismo y al correísmo, ¿sí? Ahora que no venga de darse de santo, mucho menos de limpio, ¿no? Y pues del correísmo ya sabemos y dejamos en evidencia todas las relaciones que tiene Fondo Global de Construcciones a través de Jaime Sánchez Yáñez con toda la cúpula del correísmo, pues ya habrá que entender cómo se comportan los otros asambleístas como Soledad Díaz, que tal como dijo Fernando Villavicencio, está tratando de proteger al grupo Banco Amazonas dentro de esta trama. Así que estamos viendo una trama de las empresas al más alto nivel y de otros exfuncionarios que han prestado así colaboraciones y han cobrado de Fondo Global, que en su momento ya se sabrá. Yo insisto para que quede absolutamente claro, a pesar de que lo ha dicho Cristian Zurita, aquí hay claras evidencias cuando Soledad Yap, vocal de la Comisión de Fiscalización, decía una cosa antes y ahora dice otra cosa. Hay evidencias que demostraría que no tiene sustento su actuación frente a los hechos, los documentos que empapelan esto. Es que ella no ha leído, ni entiende, ni conoce. Sí, entonces... ¿Y por qué sale y defiende de esa manera? Bueno, pues es una actitud constante que se le ha podido denotar en la medida que se han dado los casos, pero no es una persona que ha accedido a la información y, o sea, yo no puedo hablar porque yo no estoy adentro, no sé, pero de lo que he visto efectivamente no ha tenido ha sido ni siquiera hablado de generalidades, ni siquiera ha hablado de puntos o líneas muy amplias para entender. Simplemente ha dado ciertos comentarios que no van más allá de intereses de tipo personal. No quisiera hablar porque yo directamente no estoy al canto, no he estado, yo no soy una persona que está en la Comisión de Fiscalización ni entiende qué es lo que están haciendo, sus lógicas, ¿no? Obviamente entiendo qué es lo que están haciendo, pero eso es un tema que directamente tendrán que resolver los asambleístas. Y los antecedentes, en resumen, de este asambleísta Troya que ha tenido sus vericuetos en el camino. Bueno, les invito a que entren a periodismodeinvestigación.com y lean todos los actos que estuvo involucrado cuando estuvo al frente como secretario de Senagua, pues, ¿no? Sí, directamente así como parte de la trama Rosverde. ¿Puede resumirnos para quienes no? La verdad es que no me acuerdo porque tengo tantos temas en la cabeza. Ahí está. Sí, ahí está. Cristian, sería una vergüenza más para la Asamblea si en la Comisión de Fiscalización, más allá de esta gran investigación, tantos documentos, nuevos elementos, ¿no se aprueba el informe? Sí, es un problema. Es un problema porque significa que existe una respuesta institucional a un hecho de corrupción y que de alguna manera no existe posibilidad de darle una fortaleza, una firma estatal desde el punto de vista de la Asamblea a algo tan importante que sucedió entre 2000, esto se gesta desde 2007, se concreta desde fines de 2011, se hacen millonarios entre 2012 y 2013 y pues se extienden una gran cantidad de rutas económicas también hasta 2016. Sí, sería muy triste que esto no suceda, pero más allá de eso, a ver, yo soy periodista, lo importante es hacer pública la información y cuando se la hace efectivamente de esta manera, pues siempre quedan muchas líneas que permiten hacer pública nueva información. Mi negocio es la información y es hacerla pública. Si es que efectivamente se la coge, no se la coge, es un tema que ya sale de nuestro fuero. Quisiéramos tener un brazo que se pueda extender y generar otro tipo de influencia al interior de las políticas públicas. No lo tenemos, sí, solo llegamos hasta allí, pero creo que con lo que hacemos ya es bastante. Si no se aprueba, pues habrá que identificar por qué razones no se aprobó y eso tendrá que de alguna manera, será ya un tema de carácter público y de agenda nacional para entender qué va a pasar. Que por cierto va a ser un contraste, no se aprobó por estas razones habiendo nuevos elementos que aportan a este caso.
Bueno, esto afectará directamente la reputación de la Asamblea nuevamente y afectará directamente la reputación de los asambleístas que se opusieron. Obviamente entendemos que Unión por la Esperanza no va a estar, por obvias razones, pues son sus amigos los que están defendiendo el dinero de sus amigos, ¿sí? El dinero robado de sus amigos. Pero los otros debemos entender que se trata de una moneda de cambio. Hay que poner ojos sobre lo que hace el señor Marco Troya y hay que poner ojos sobre lo que hace Soledad Díaz. Bien, el país debe estar pendiente. Este lunes el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Alex Saab. Hay que estar conscientes, primero por esa imagen deteriorada de esa asamblea que no atina ni a legislar bien y peor a fiscalizar bien. El país atento y de los votos de quienes integran la Comisión de Fiscalización, porque aquí no se puede pasar por alto. Tienen que ser plenamente identificados cómo votan en un caso tan alarmante para el Ecuador. Estuvieron en juego sagrados recursos del pueblo ecuatoriano. A Cristian Zurita, muchas gracias como siempre por ilustrarnos en estos temas. El Ecuador debiera abrir los ojos para entender esta corrupción galopante que tanto daño le ha hecho al país. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. 8:05 minutos en el territorio continental ecuatoriano, aquí buscando la verdad. Vamos a hacer una pausa publicitaria y luego tenemos un análisis sobre el comportamiento de la justicia británica en torno a la extradición de Julián Assange a Estados Unidos, con el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, el doctor Jorge Salles y el periodista Jorge Ortiz García. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Lo más lindo de Navidad es todo lo que podemos hacer para regalar a nuestra familia lo